Buenas tardes, bienvenidos otro martes más a este ciclo de conferencias sobre personajes hispanos. Hoy presento yo a nuestro conferenciante, es para mí un placer hacerlo. No tengo que acercar más, ¿no? Pero se me oye, ¿no? Sí, en este salón hay bastante buena acústica. Bueno, estamos con el doctor Ángel Fuentes Domínguez. El doctor Fuentes es profesor titular de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid y nos ha visitado más veces, o sea que algunos de ustedes seguramente lo conocen ya. Yo podría destacar muchas cosas de su investigación, de su trayectoria profesional, que es larga y extensa, pero yo quería subrayar algunos de los rasgos que le caracterizan, que me parecen importantes, que definen cómo es él, pues la generosidad, el entusiasmo, la sabiduría y la manera de transmitir el conocimiento que tiene. Y me parece que eso son rasgos que le definen muy bien, pero seguramente, o al menos para mí, igual me equivoco, es muy importante en el doctor Fuentes la curiosidad. Tiene mucha curiosidad por el conocimiento, tiene mucha curiosidad por saber, seguramente por eso es una persona tan sabia y tan entusiasta, perdón. Y lo que muestra cómo es la amplia variedad de temas arqueológicos que ha tratado y que trata en su trayectoria profesional, que ya es un poco larga. Digamos que su primer amor o uno de sus grandes amores es el mundo antiguo, Roma, principalmente Roma. Roma es la que le trae aquí hoy con nosotros. Roma es la que le ha traído otras veces, cuando estuvo en el año 2002 en aquel ciclo de Historia del Arte y habló de arquitectura tardorromana. Roma le trajo también en el año 2009 para hablarnos de historia de Roma, también en otro ciclo sobre historia de Castilla-La Mancha. Y dentro de la historia romana, seguramente lo más interesante o lo que más ha trabajado es el mundo final, el final de la época romana, lo que ahora llamamos antigüedad tardía, que cuando yo era estudiante, por ejemplo, y él nos daba clases, se llamaba arqueología paleocristiana. Los tiempos han cambiado un poco, pero es, yo creo que una persona que ha abierto caminos y visiones sobre esa época tardía. Su tesis doctoral tuvo que ver con ese tema, dedicada a las necrópolis de la meseta. Las necrópolis de la meseta en ese momento no se conocían apenas, se conocían nada más que las del Valle del Duero, y se pensaba que era un fenómeno puntual de esa zona, de la meseta norte. Los trabajos del profesor Fuentes pusieron de relieve que no solamente era de ahí, sino que esas necrópolis lo que representan es un periodo, el mundo del siglo V, un siglo V que era bastante oscuro y que gracias a trabajos como el suyo pues cada vez tiene más luz. Ha formado a mucha gente y entonces este tema de investigación ha sido objeto de tesinas, de tesis, entre otras la del profesor Bernal, que estuvo el otro día con nosotros, que fue el primero, bueno, tuvimos el placer de escucharle en la primera conferencia de este ciclo. Pues él fue alumno del doctor Fuentes y hizo con él la tesis doctoral. En ese interés por el mundo romano están sus excavaciones en Valeria, muchos años ya, desde que era muy joven, también con el profesor Abascal, el coordinador de este ciclo, que nos acompaña también hoy. Valeria ha supuesto muchos años de su vida profesional, muchas alegrías y también muchos disgustos, me consta, pero además de Valeria, esa magnífica ciudad romana, él también fue una de las personas, junto con el profesor Ricardo Izquierdo de la Universidad de Castilla-La Mancha y el profesor Lauro Olmo de la Universidad Complutense, de Alcalá de Henares, los que pusieron en marcha el proyecto de la Vega Baja Toledana para resaltar, para poner en evidencia y para poner en valor ese yacimiento tan importante de la época visigoda y, bueno, la primera época islámica, de la que fue capital del reino visigodo de España, de Toledo. La Vega Baja tuvo unos años buenos de excavación, ahora dicen las noticias que se vuelve a retomar y se van a hacer los centros de interpretación. Esperemos que esta sea la definitiva. El profesor Fuentes dejó ese proyecto, entre otras cosas, porque no se puede estar continuamente esperando que las promesas se cumplan, ¿no? Pero bueno. Quería destacar también otro de los temas que ha tratado para que ustedes vean lo versátil que es la arqueología de época judía.
o de los judíos, mejor dicho, no de época judía, de los judíos, también es un tema que muy pocos arqueólogos españoles han trabajado, y el profesor Fuentes es uno de ellos, también ha dirigido tesis en este sentido. Y el último de sus amores, me atrevería a decir, que es la arqueología forense. El doctor Fuentes es el director del Laboratorio de Arqueología Forense del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, que está integrado en el Centro de Investigaciones en Ciencias Forenses y de Seguridad de esta universidad. Además, imparte asignaturas relacionadas con este tema, pues eso, arqueología forense, bioarqueología, no solamente en nuestra facultad de la Autónoma de Filosofía y Letras, sino también en la Facultad de Medicina de la universidad. Es decir, muy variado y no hay tantos arqueólogos que den clases para futuros médicos, ¿no? Y él es uno de ellos, y además con mucho éxito, me consta, por algo será, ¿no? La arqueología forense es una línea de investigación en marcha, en vigor, importante para los arqueólogos como puestos de trabajo futuros. La arqueología va cambiando, se va modernizando como todo, y una de las líneas de trabajo es esta de la arqueología forense, que se dedica a hacer excavaciones en contextos funerarios, por ejemplo, hoy en día la memoria histórica es uno de los campos de actuación, las fosas, los muertos, pero también hay otros como la ayuda a la policía judicial, por ejemplo, en algunas investigaciones. Es decir, que es una rama de futuro y de trabajo de los arqueólogos importantes, y este laboratorio se encarga de formar a esos futuros profesionales. Un campo que, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad ni existía ni podíamos pensar que llegaría algún día, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante esa aportación, me parece a mí, y dentro de este campo de trabajo también ha dirigido varias tesis doctorales, como no podía ser de otro modo, y no son solamente proyectos en torno a la guerra civil, como por ejemplo el cementerio del campo de concentración de Uclés, o aquí en la provincia de Albacete ha trabajado en Villarrobledo, en Los Barreros, o un proyecto que está en marcha, que recién acaba de empezar, que se dio a conocer el día 14 de abril, que igual algunos de ustedes conocen, sobre la exhumación de la fosa de Chinchilla, porque el Laboratorio de Arqueología Forense lo que hace es, aparte de formar a futuros arqueólogos, colabora con asociaciones, con instituciones, con empresas de arqueología, o sea, con quien necesite esa colaboración y esa aplicación del método arqueológico al trabajo, que es lo que tiene de valor, por ejemplo, para la policía, la manera en la que los arqueólogos se exhuman y documentan los restos, ¿no? Pero no todo es del siglo pasado, también ha habido proyectos interesantes o curiosos, como el estudio sobre un corsario canario del siglo X, a caballo entre el siglo XVII y XVIII, es decir, un mundo muy amplio, muy variado, que hace que tenga pues eso, una riqueza en todo lo que el profesor Fuentes hace y trabaja, que yo les he dado 4 pinceladas, espero que más o menos entiendan lo que les quería contar, y creo que a mí solamente me queda callarme, darles las gracias por estar aquí, recordarles que los móviles, por favor, los pongan en silencio, si alguno todavía no lo ha podido poner en silencio, y nada, le doy la palabra y muchas gracias por estar otra vez aquí, en una casa que te quiere mucho y a la que, en fin, tanto Rubí como Llanos y yo misma tenemos amistad y mucho gusto de que estés con nosotros. Gracias, Ángel. Muchas gracias a ti, es muy emocionante lo que dices. Es muy emocionante lo que dices y cómo lo dices. Blanca ha sido alumna mía también, claro, y verla aquí, en el sitio donde estuvo antes Rubí. Gracias por darme la bienvenida de nuevo a esta casa, que no hace falta, porque es verdad que yo la siento como mía. Cuando uno viene aquí, uno se siente bastante a gusto en casa. Ya, sin más dilación. Bueno, yo estoy encantado de participar en un ciclo que, agárrense, bueno, si vienen todas las conferencias, aquí hay un plantel que lo que no sé es qué hago yo, porque empezó Darío Bernal, que es un pez muy gordo en la arqueología española ahora mismo, aunque es el más joven de todos los que vamos a desfilar, pero es un pez muy gordo, internacionalmente además, ¿no? Darío Bernal, pero luego, claro, están aquí, pues, bueno, el propio Juan Manuel Abascal,
que sí, es amigo de hace mucho tiempo, pero es el profesor Abascal. Y la siguiente semana viene Manolo Martín Bueno, hablando de Marcial, ¿no? Yo también le voy a poner cosas de Marcial para que se enfade, que es también un pez muy gordo, y viene Gonzalo Bravo a hablar de Teodosio, nada menos que Gonzalo Bravo. En fin, tienen ustedes mucha suerte, muchísima suerte, porque tienen, excepto el que les va a hablar, que claro, ya lo verán que no es para nada, excepto yo, pues es que aquí va a haber gente muy gorda, y gente de mucho peso, y gente de mucha importancia, y yo les pido, sobre todo que sean más jóvenes, que se queden con el careto, porque no muchos años, algunos ya no estaremos, y alguien podrá decir, sí, yo conocí a este tío, a Martín Bueno, sí, yo me acuerdo una vez que vino aquí, y ya no sé qué, ya no sé cuántas, ¿no? De manera que se lo digo porque estas cosas pasan, esto sucede. Bueno, a mí me toca hablar, porque claro, vienen a hablar de Marcial, que está muy bien, qué divertido Marcial, o Teodosio, que es un emperador, o los Balbo, ¿no? Darío habló de Balbo, el gaditano. Darío no es de Cádiz, él es un caballa, es de Ceuta, pero en fin, vienen a hablar de grandes personajes. ¿Y Ángel Fuentes de quién? De Diocles. ¿Quién es Diocles? En fin, tuvimos hasta esto es una anécdota que habrá que contar alguna vez, de cuando vamos, oye, ¿por qué no nos hablas de lo que queráis? De esto. Y pensábamos que era otro Apuleyo que no era Diocles. En fin, vamos con ello. Cayo Apuleyo Diocles, el auriga más famoso del Imperio Romano. Ya está. No lo digo yo, no lo dice nadie, no lo dicen los exégetas, no lo dicen, lo dice un texto fundamental, que ahora verán dónde salió, y en el que dice que es el más grande de los aurigas romanos. Y probablemente fuera así, el tal Diocles. Este señor era de aquí, y es una de las figuras que no suelen caer. Vamos a hablar de personajes de la España romana. Casi nunca cae alguien como Diocles. Caen todos los demás, pero no cae alguien como él. Y la verdad es que no sabemos mucho, ahora les voy a contar que sabemos, lo poquito que sabemos de él, pero ya verán qué interesante es acercarse a la historia de Roma desde la historia de los grandes romanos y de los pequeños romanos. La historia de los que cuentan menos en la historia, de los que parece que no han nacido para ser personajes relevantes. Y tienen mucho que decir, y nos explican a veces mucho más que otras figuras de mucho relumbrón, que a veces son, bueno, generalmente son muy sosos. Cayo Apuleyo Diocles es conocido exclusivamente por dos epígrafes, los dos desaparecidos. Afortunadamente están bien documentados. Uno de ellos apareció en el sitio que tenía que haber salido, en el importante, en el circo de Nerón, en el circo de Claudio y Nerón, en el Vaticano, directamente, en el Vaticano. Probablemente salió en alguna de las obras que se hicieron pues, en la remodelación de Maderna, toda esta época entre el 15 y el 16, seguro, este epígrafe. Y apareció allí, en el circo de Nerón. Otro epígrafe, este es impresionante, ahora lo verán, el otro epígrafe es mucho más pequeñito, más normalito, está hecho puesto por sus hijos, es un epígrafe votivo funerario, en el templo de la fortuna primigenia de Preneste, casi nada. De manera que tenemos dos epígrafes, uno salió al lado del Bernabéu y el otro en la iglesia de los Jerónimos, si estuviéramos hablando de Madrid o de la capital del reino. Uno salió en los Jerónimos, ¿sí?, que es la iglesia donde se casan los reyes de España, y el otro, que en Madrid no había catedral, y el otro en el Bernabéu, hablando en términos actuales. Lo que salga en los Jerónimos y en el Bernabéu, por pequeño que sea, algo es importante. Ahí no se pone un epígrafe cualquiera, ahí no se hace notar cualquiera. Pues esto es lo que sabemos de este Diocles. Vamos a ver qué sabemos de él. De su biografía, lo que les voy a contar. Nació en Hispania, es lo que dice el texto, nació en Hispania y especialmente en Lusitania, ex natione o natione hispano,
y además Lusitania. Nació en Lusitania. Hay dos ciudades que se disputan su origen, una es Mérida, como no, Acapí, no sé por qué, y la otra es Lamego, Amiacum, en el norte. Esta está a la altura de Oporto, que no sé por qué tampoco, pero ellos dicen que es de allí, Diocles. Bueno, pues eso da lo mismo. Sabemos que nació en el 104, porque dice el texto, nació en tiempos del Optimus Princeps, de Trajano, por tanto nació en el 104 y se retiró en el 146, con 42 años, vivió poco más, y cuando se retiró, vivió en Roma desde los 20 años, más o menos, 18 años, vivió en Roma ya, y estuvo allí hasta el final de sus días. Se retiró después a Preneste. Preneste es como retirarse, Preneste es una ciudad, bueno, un conjunto de villas y tal, al lado de Roma, es La Moraleja, es decir, es un señor que nació en no se sabe dónde de España, que fue a Roma, que jugó en el Real Madrid, que tiene una lápida de sus hijos puesta en la mejor iglesia de la capital, que luego se fue a vivir a su jubilación a La Moraleja o a la finca, a un sitio de estos donde no entra nadie nunca. Este señor estamos hablando, para que lo vayan relativizando la falta de datos, la de cosas que dicen, cuando uno le sabe preguntar. Debió de fallecer en torno al 150, pocos años después de su retiro. Una vida relativamente corta, tampoco tanto, para lo que es la época y la vida que debió llevar este hombre, pero esto es lo que sabemos de él. El epígrafe primero, el más impresionante, salió, esto es Roma, ¿la conocen Roma? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Más o menos, esta es la Roma, este es el foro, el Circo Máximo, aquí era su vida, el Circo Máximo, pero esto es la zona de la isla Tiberina, todo esto lo conocen bien. Bueno, pues el circo de Nerón, Claudio y Nerón, que se llama, Claudio y Neroniano, es el Vaticano, donde estaba la necrópolis vaticana, y ahí hicieron el circo. Aquí es donde ha aparecido su epígrafe. ¿Por qué en este circo? Porque este circo era el más famoso en la época en que él vivió, el que tenía más vidilla. No era el Circo Máximo, pero era el que tenía más vidilla, el que tenía más vidilla creo que cotidianamente. Esto es un aspecto interesante, por eso ahí le ponen su currículum, que ya verán qué impresionante es. Vamos a ver si... Vale. Para que sepan ustedes, esta es una imagen del circo de Nerón, y esto que tienen aquí arriba es la primera basílica de San Pedro, la basílica de Constantino, que es mucho más grande que el actual San Pedro. El San Pedro perdió mucho con las reelaboraciones de época moderna, perdió mucho en tamaño y en importancia. Pues miren, efectivamente le hicieron coincidir una cosa con la otra, y les regalaron a los cristianos una parte del circo, porque los cristianos le tenían mucha manía a estos edificios y los procuraban ocupar para taparlos. Bueno, pues esto es lo que pasó. No sé cómo darle a esto para que salga automático. Bien, por si acaso lo quieren identificar, esta es la plaza actual de San Pedro, Piazza San Pietro, es esta, con la columnata, esto es San Pedro, y miren dónde vendría el circo, y de hecho, una parte de la columnata sigue todavía la orientación de la beta prima del circo. ¿Ven aquí? ¿Lo ven? Que tiene una cara sesgada. Bueno, pues efectivamente coincide con un tramo nada más de la columnata de San Pedro. Estas cosas acaban dejando en el espacio, en el territorio, pues unas marcas en el suelo que hay que mantenerlas, ¿no? Alturas y diferencias. Bueno, pues para que se hagan una idea dónde estaba y el ambiente en el que estaba este epígrafe del que vamos a hablar. Bueno, esto se lo pongo así, lo tenía en casa. Esto es el globo, el mundus, que coronaba el obelisco, que habían llevado el obelisco, que ahora está... ¿Dónde está este obelisco? Está en Roma. Es el que está... Este es el que está en la Piazza Rotonda, donde está el Panteón. Creo que es este. Este es un obelisco traído de Egipto, que le ponen al final un mundus, un chirimbolo enorme, una bola enorme de bronce, que refulgía, en fin, una cosa.
y además hacía más cosas que refulgir. Esto refulgía a lo alto, en la parte más alta de estos obeliscos, y además, como les daba el sol a lo largo del día, esto proyectaba una luz que a veces servía hasta de reloj. Servía hasta de reloj para ellos calcular lo que duraban las carreras, cuando faltaban para la siguiente, en fin, una cosa muy interesante. Se la pongo ahí como anécdota para que lo vean, ¿no? No sabemos mucho de este circo, pero era impresionante. Esta es la vida del circo. En Roma, a partir ya de la mitad del siglo I, la gente vivía, nacía, crecía, moría, comía, cenaba y estaba pendiente de la televisión y del móvil, pensando en los espectáculos, como ahora. Quien más, quien menos, estamos pendientes de luego ver esta noche el fútbol y qué ha pasado, y que el Alcaraz ha ganado no sé quién, y que... nos marca la vida, nos marca la pasión, pero nos marca también los telediarios y nos marca... pues era igual en época romana. Las carreras de carros, los caballos, la arrogancia de los jinetes, esto es lo que marcaba la vida cotidiana de un romano. Esta es una reconstrucción del famoso circo de Nerón y Calígula. Era muy pequeñito, ¿eh? El circo tenía muy poca estructura visible, muy poquita estructura visible. De hecho, al principio era nada. En Roma estaba prohibido. En Roma estuvo prohibido muchísimo tiempo hacer teatros, hacer anfiteatros y hacer circos. ¿Por qué? Porque si no la gente estaba todo el día. La gente no, ahí trabajaban menos que ¿qué le voy a decir yo? No trabajaba nadie en Roma. Todos los días eran días nefas, días feriados, porque era San no sé quién o porque era San no sé cuántos, era la fiesta del dios no sé quién, se trabajaban 100 y pico días al año. Entonces, si encima ponían más sitios como este, la gente acababa por no trabajar. Y estuvo prohibido durante mucho tiempo, pero sí que había espacios donde se hacían representaciones teatrales, donde se hacían representaciones... Y este era uno. Era un sitio, un hervidero de vida, de vidilla, de gente, de caballos, de negocios, de carreras, los fines de semana, cuando fuera, cuando tocara. Esta es la vida que uno se tiene que imaginar y la importancia que tienen estos edificios en época antigua. Pues este es el epígrafe, el titulus Apulei Dioclis. Esto es, Apulei, y lo dice, Apuleio Diocles, agitator factiones rusatae, conductor, agitator, el que conduce, de la facción roja, los guays, el Real Madrid, los buenos, de los distintos grupos y facciones. Roma no es Bizancio, ¿eh? Bizancio se mataban, se asesinaban. Quiero decir, yo hablo del Real Madrid como enemigo del Atlético de Madrid, pero no es como en Argentina, que Boca y tal, y se matan, no. En Bizancio llegó a ser como en Argentina, se matan y se asesinan, aquí no. En Roma había una gran tensión entre las facciones rivales, pero era por pura rivalidad, por dinero, porque había apuestas, los rojos, los verdes, sobre todo rojos y verdes. Había alguna más, pero sobre todo rojos y verdes, que eran los dos grandes equipos de la ciudad. Este era de la facción roja. Y lo dice, natione hispanus lusitanus, de la nación español lusitano. Esto es muy importante decirlo a cualquier gente que se dedique a este mundo de la farándula. Luchadores, corredores, se les decía, nación tal. ¿Por qué? Luego hablamos, porque probablemente tenga algún sentido. Si tú eres un corredor de aquí, corres de manera diferente a uno de allí. ¿Por qué? No me pregunten. Pero todos sabemos que los españoles son buenos en el tenis en tierra batida. ¿Sí o no? En hierba parece que no sé, que no hemos nacido con hierba, yo qué sé. Pues no lo sé, es algo así. Este es español, es Alcaraz, es Nadal, pues tiene que ser bueno en tierra batida. ¿Y es así? Algo debía de haber de esto. Pero el caso es que es muy normal que a toda esta gente se les diga siempre hispanus, u otra cosa, lo que fuera, lo que toque. Luego hablamos de eso. Primum, bueno, dice que murió a los 42 años, de ahí se sale el cálculo, 7 meses y 23 días. Primum agitavit in factione alba. La factione alba son los juveniles, o el Rayo Vallecano.
La facción blanca es una facción de segunda categoría de los chavalillos. Este joven llegó con 18 años a Roma. Y a partir de ahí lo cogieron en los juveniles, estuvo unos años, pero inmediatamente promocionó y entró en la facción roja. Enseguida llegó con los mayores. Es el típico caso del deportista jovencito, prometedor, que sale bien y que se hace famoso. Y que es de la casa. Lo hemos traído aquí desde la lejana España, nos ha salido bien y a por todas con él. De manera que esto es un dato también para retener. Primum y agitavit, primero en la alba, en tiempos de Acilio Aviola, bueno, estos son los cónsules, y esto es la manera de fechar esto, de Acilio Aviola. Fue el primero que venció en la misma, la primera vez que ganó en esta facción fue en tiempos de Acilio Gabrione, no sé quién, no sé cuál. Luego también condujo en la facción prasina, ay madre mía, en la facción de los verdes, de los enemigos, siendo Torcuato Sprenate y Annio Libone los cónsules, y fue también el primero que venció allí. En la facción roja, con Lenate Pontiano, no sé qué, en fin, aquí viene toda su historia contada, yo no les voy a aburrir. No, es muy posible que no estuviera por ahí cambiándose de facción. Masdeu, que el profesor Abascal estará de acuerdo conmigo, sabía mucho más de lo que queremos reconocerle todavía hoy. Masdeu, que sabía sobre todo mundo clásico, que les rebosaba por todos sitios, no como ahora que no tenemos ni idea de mundo clásico. Masdeu dijo, esto no se crean tonterías de que él estuvo con una facción y no se pasaba de un equipo a otro. Quiere decir que en el campeonato que organizó la facción roja, en el campeonato que organizó la facción verde, en el campeonato, porque luego sale otra, en el que hicieron los de Véneto, porque estuvo en el Véneto, los que hicieron no sé dónde, es decir, en los campeonatos donde fue, eso es lo que quiere decir, y Masdeu ya lo apuntó, aquí nadie le hace caso, total, para aquello soy más listo que nadie, y Masdeu sabía muy bien lo que decía. Este hombre debió de ser siempre de la facción roja. Fue allí para eso y ahí se quedó. Yo puedo seguir, les voy a poner, les voy a poner todo el epígrafe, y bueno, fíjense, y luego viene aquí todo su currículum. 92 veces, no, es que no se le, no, vale, 110 veces, 110 veces salió a pompa. Salir a pompa es la pole position de ahora. Lo mismo que dicen ahora, yo no, es que paso mucho de las carreras, ¿no? Pero dicen, no sé qué, Fernando Alonso ha salido que tiene la pole position, y eso ranquea a los, como dicen a los chavales jóvenes, ranquea a los pilotos. Pues a pompa es cuando se inauguran unos juegos que suelen durar muchos días, que tienen mucho interés, se hace una pompa, un desfile, se entra al circo por la pompa y se acaba por la triunfalis. Se entra el primero, el guay, el primero, al que todo el mundo recibe, al que todo el mundo espera y todo el mundo grita, y luego el que gana sale por la triunfalis, que es la que está enfrente. 90 veces inauguró juegos entrando a pompa, el primero. ¿Saben lo que significa eso? Pues eso. 90 veces. Esto es, perdón, 110 veces. 110 veces. Es una persona que, en fin, y aquí viene después, Binarum Vicit, casi siempre corrió con cuadrigas. Pero es verdad que luego corrió con caballos solos, con 3, con 5, con 4, con 5, con 6, y se atrevió incluso a correr con 7. Que es una cosa bastante complicada llevar 7 caballos corriendo. En fin, aquí viene todo su carrera, ¿no? Toda su carrera viene aquí, detallada. Además, miren lo que dice. Diocles omnium agitatorum eminentissimus. De todos los conductores, el más importante. El Cristiano Ronaldo. El Messi. Abiertamente. Abiertamente. Y luego cuenta todas las veces que ganó, que quedó segundo, que quedó tercero.
Nos cuenta hasta sus enemigos, luego les cuento de quiénes son sus enemigos. En fin, es que no quiero seguir aburriéndoles, explicándole el epígrafe, que el epígrafe es apasionante, ¿eh? Pero, ¿qué cuenta de este señor? Sus triunfos profesionales, que sabemos que son enormes, que sabemos que son importantísimos. Tenemos un segundo epígrafe, mucho más modesto, mucho más pequeño, no menos impresionante, es este, Cayo Apuleio Diocli. Gracias a este se puede saber cuál es el nombre, porque si no, yo no estaría ni muy seguro, pero sí, en este caso no cabe duda. Cayo Apuleio Diocli, agitatori primo factione Rusato. El gran auriga del equipo rojo, Cayo Apuleio Diocli, dedicado a él. Hispano, no sé, le ponen hispano, esto es muy importante, y bueno, pues Cayo Apuleio Nymphidianus y Nymphidia, sus hijos, se lo dedican, le hacen esta ofrenda en el templo de la Fortuna Primigenia, que es uno de los templos más espectaculares, impresionantes, sagrados para los romanos, porque es del Lacio viejo, es del Lacio muy viejo, para ellos es uno de los sitios, un romano de verdad, uno que es romano de todas las generaciones, este sabe lo que es la fortuna primigenia. Y si él dice que me pongan un epígrafe aquí y sus hijos lo ponen, por algo será. Tiene derecho a hacerlo. Por muy auriga que sea, porque allí no se hacen epígrafes los aurigas, ¿eh? Si hay alguno que lo hace, es porque es alguien muy especial. Se casó con una mujer patricia, ¿eh? Este hombre subió en el escalafón social, que eso sí que era difícil. Pues a partir de aquí, esto es lo que hay, 2 epígrafes y encima perdidos. Y además hay problemas, ¿eh? El epígrafe de Roma, que hay una inscripción preciosa, con un dibujo casi verídico, casi parece un facsímil, pero Friedlander, cuando lo publicó, porque yo sé que me he ido a la publicación de Friedlander, y el tío habla de cosas, es que esto no está claro, es que esto no estoy muy seguro, cosa que luego todos los que hablan de esto pues se dedican a darlo por hecho y dar cosas, cuando Friedlander no lo da por tan seguro, respétale a él, que sabía más que tú, y más que yo, y más que nadie, ¿no? Pero en fin, a pesar de que el epígrafe al ver una imagen de ese facsímil es impresionante, esto es lo que sabemos. Estuvo en la facción, en los juveniles, alguien lo llevó allí. Esta facción era ya les digo, muy moderna, muy modernilla, recién creada, muy poco valorada. Bueno, aquí empezaban los chavalines. Aquí llamó la atención inmediatamente a la facción roja. Estuvo con la Prasina, si es verdad que estuvo con la Prasina, con la verde, empezó un equipo de segunda y enseguida acabó en la Rusata, en la roja, la buena, la importante, la grande, la más famosa, la de más seguidores. Aquí ganó una cantidad obscena de dinero, obscena. La cantidad es obscena. Ni mucho ni poco. Ahora hablamos de eso si quieren, pero yo cuando no me gusta hacer cuentas de esas, porque a mí esas cuentas que se hacen con cosas romanas me ponen de los nervios. Nunca son tan veraces, ¿no? Pero lo de este hombre fue obsceno. Debía tener dinero, pero al nivel de 5 senadores. Pero claro, es que son así los futbolistas. ¿Qué quieren que les diga? Es que son así los futbolistas. Es que son así, ganan cantidades obscenas. Se habla incluso de que estuvo en una purpúrea. Yo en el epígrafe en fin, me gustaría sondear, no lo voy a hacer porque yo no me dedico a esto, pero no estaría mal. Ahí se habla de se habla de una pelea, ahora se lo cuento, con un tipo, con su enemigo, su rival, que era de la otra facción. Yo me da la impresión que ya había intereses, de que estuvo a punto de cambiarse a otro equipo, menos importante, pero de más relumbrón, de más dinero, en fin. La historia de cualquier deportista de élite que es tocado por equipos de menos importancia pero más dinero, donde sabes que te puedes jubilar con el riñón bien forrado, y uno se lo piensa y al final los seguidores te lo echan en cara, ¿cómo vas a hacer esto? En fin, la vida del deporte. Pero esa es la sal de la vida, esa es la pasión de la sociedad. Este hombre no estuvo ajeno a esas pasiones.
Y bueno, sí, peleó con el tal Epafrodito. Este Epafrodito sale varias veces. Es otro auriga y se llama Epafrodito. Y yo sé quién es Epafrodito. Bueno, no sé quién era este auriga, me da igual, pero sé quién es Epafrodito. Epafrodito es el dueño del Corte Inglés y del Prica de Roma, por decirlo así de una manera coloquial. De eso y de más cosas. Y del polígono industrial, no sé qué, y de Mercamadrid. Perdón que le estoy hablando en términos muy madrileños, pero yo vengo de ahí. Es decir, los Orrea Epafroditi son toda la serie de almacenes que hay en el puerto de Ostia, desde que sales de Ostia hasta que llegas a la isla Tiberina. Y este tío tenía todo el dinero de todo lo que llegaba a Roma, todos los productos. Este Epafrodito estaba forrado y tendría lo que quisiera. Entre otras cosas, una facción entera, un grupo de aurigas y de carros de relumbrón, y uno de sus aurigas se llamaba como él, Epafrodito. Y este fue un rival de Diocles. Y es que por eso digo, porque yo a veces cuando he leído me da la impresión que también hay una facción epafroditiana, hay unos juegos organizados por Epafrodito este, en fin, que allí le tentaron, que alguna vez le tentaron los del PSG para irse por más dinero, o le tentaron para irse a un equipo de estos de Arabia Saudí, como Messi, que ya con eso ya nos hemos jubilado. O sea, no me queda vida para gastar tanto. Qué desastre de vida, ¿no? No voy a poder gastar todo lo que me van a dar. Esto, no, a mí me interesa que se queden con esta imagen, porque esta imagen es la que yo les quiero proyectar aquí. Yo quiero descubrir que en España había un tío así, que era capaz de mover las pasiones de todo el imperio de esta manera. Que esto no va solamente de emperadores y de... se peleó con él, se peleó con un etrusco, claro, este jugaba en campo local, Pompeyo Musculoso, les juro que había un tío que se llamaba Pompeyo Musculoso. No me digas que no es buen nombre este para ponérselo a... Mi primer perro se va a llamar Pompeyo Musculoso. Talo, Fortunatus, es decir, los grandes aurigas de la época, y les ganó a todos. Diocles fue el enemigo a batir para todos ellos. Resumen de sus victorias, para ir deprisa, porque a mí esto no... atención, participó en 4.257 carreras. Miren, yo cuando veo esto, a mí que me gusta el mundo este, no de las carreras, pero algo parecido, en cosas infames, deportes infames, 4.200, ¿ustedes saben lo que son 4.200 carreras? Gente que se mataban, pero vamos, un día sí, otro también. O sea, ustedes no saben la cantidad de gente que moría en las carreras de carros. Esto no es... Era muy arriesgado correr. Era muy arriesgado. 4.200 carreras es una barbaridad. Alguien que sobrevive a 4.257 está tocado por la mano de Dios, porque si no, se hubiera matado antes. Ya se lo digo yo. Ya les digo, ganó 1.463. Yo cuando veo que un boxeador de ahora ha peleado, y bueno, este tío, ¿cómo se lo ha currado? Ha hecho 50 peleas, ¡qué barbaridad! Ha ganado 28, Dios mío, qué tío. Solamente ha perdido, qué currículum. Claro, luego te enteras que te llega uno por ahí de esos de Tailandia, que tiene 1.500 peleas, y dices, Dios mío, ¿y vive? Con 1.500 peleas, esas que les abren las cejas y les luxan cada pelea, cada una de ellas. Es una persona de estas. Ganó 100 carreras consecutivas. Un año hizo 134 carreras. Esto, lo del Real Madrid, cada 2 días, uno, otro, jugar, uno, otro, correr, uno, otro, correr, uno, otro, correr. Así tal cual. Y 100 seguidas ganando. Esto es lo que dicen ahora en la televisión. Se ha roto el récord que tenía el portero, no sé qué, no sé cuántos partidos sin haber metido un gol. Este es el currículum, este señor. Se añaden los segundos puestos, los terceros puestos. Muy importante, las bolsas, lo que se metió,
de primera, de segunda y de tercera, según la carrera ganaban más o menos. Las remontadas, como ahora, se le ponen las remontadas, yendo el último acabó el primero. Las victorias fuera de casa, todo esto se explicita en ese epígrafe. Lo que había ganado fuera, que valen más que las que se hacen aquí. Un palmarés muy parecido a lo de hoy. A lo que hoy van a hablar, en cuanto salgan de aquí, ya ven a casa y está todo el mundo hablando del partido y se van a hablar y repetir y tripitir. Pero esa es la vida. Hoy y entonces. Hablamos de alguien de ese tono. Corrió 24 años, un Luka Modric, y sus caballos más famosos fueron Cotino, Gálata, Abiguello, Lúcido y Pompeyano. Este Pompeyano lo quería mucho. Él corrió, ya les digo, con cuadriga, pero corrió con todo, incluso varias veces con un caballo, con un tiro de 7. Eso es imposible de llevar. Es muy difícil, creo, llevar un tiro de 7, porque tiene que haber uno que tire y luego, bueno, ya esto se lo explicaría en otro caso. Es muy difícil llevar esas cuadrigas, porque tienen que girar y ahí genera unos problemas, es muy complicado. Ahora cuando veamos cómo es una auriga, van a entender lo fastidiado que era conducir esto. Más que conducir ahora en coches, como ahora los que conducen los coches, los Fórmula 1, que van con todo, llevan unos aparatos que echan espumas y arden, es como se la juegan, por ejemplo, los motoristas, los de las motos, que se la juegan pero bien jugada, en cada curva que dan, ¿no? Pues más parecido a eso. Ganó, y ahí viene la cuestión, 35.863.120, es que viene el dato. Millones de 35 millones de sestercios. Para ser del ordo, para que nos hagamos una idea, para ser del ordo senatorial te pedían tener una cantidad, una suma equivalente a 1 millón de sestercios. Se podía comprar un senado, si quisiera. Es verdad que el propio Philander dice, es que yo no entiendo muy bien, yo no me fío mucho del dato, porque es que está escrito de una manera que ya saben que hay problemas con las numeraciones en epigrafía. Bueno, esto no lo voy a contar yo, pero hay problemas, a veces no se explicitan. Cuando son cientos y miles de sestercios no hay problemas, pero cuando ya son más es complicado, porque las notaciones no. Y luego, como no conocemos el epígrafe, a alguien se le pasó. 35 millones. ¿Ustedes saben lo que son 35 millones para un romano? ¿Ustedes saben qué cifra es 35 millones para un romano? Un romano no tiene ni idea de lo que son 35 millones, de nada. Los griegos no sabían lo que era 10.000, lo decía Platón. Yo no sé qué es una ciudad grande, pues más de 10.000 ya no sé contar, no me faltan dedos para contar. A los antiguos les faltaban dedos para contar más de guarismos. Pero es que 35 millones... Es como hablar de trillones, y yo qué sé lo que son trillones. Yo que soy de por aquí, esta estrella está a 2 trillones de años luz. Y me dice, ¿eso cuánto es? Y yo que soy de aquí digo, eso muy largo. Eso está largo, eso está muy largo. Porque no sé qué es ese guarismo, no soy capaz de hacerme una idea. 35 millones de sestercios en esa época. Yo no estoy seguro, hoy en día la gente que hace cálculos, que les encanta, dicen que unos 1.600 millones de euros. Es una cantidad desorbitada. Yo no me lo creo, aparte puede ser, yo no voy a decir que no, pero no me lo creo, y en todo caso, lo que sí que les digo, es que igual que entraban, salían. Esto es lo que yo también les quiero contar, que estos sestercios, generalmente como entraban, salían. ¿Y quién era este tío, del que no sabemos más? Esto es todo lo que sabemos. Pues que no sabemos dónde nació, que casi con seguridad había sido un esclavo, o quizá un ingenuo, un esclavo manumitido, es decir, un chavalín que es esclavo o algo así, un servus de estos familiar, un anquilar, de estos que probablemente nace en una casa rica y tal, que tampoco es un esclavo que está ahí trabajando en el campo de sol a sol, y que le gustan los caballos y que yo qué sé, le hace gracia al dueño, a su jefe, y
lo cría y este chaval, este lo educo yo, en fin, el chaval es valiente, este vale, este lo crío yo. ¿Les suena esta historia? ¿Les suena esta historia? Este chavalín que vale mucho y yo lo prohijo y lo cuido y lo mando y lo envío. Porque a Fernando Alonso le pasó igual. Fernando Alonso le ha pagado la carrera entera a Luis Suñer. Claro. El Epafrodita romano, el señor que tenía los pollos, los helados, no sé qué de toda España, pues este señor es el que pagó la carrera de Fernando Alonso al principio, cuando empezó de niño en Oviedo y lo fue haciendo importante hasta llegar donde ha llegado. ¿Y por qué digo esto? Pues porque los nombres cantan mucho. Cayo Apuleyo, un nombre curioso. Apuleyo es un nombre raro, es un nombre de origen latino, patricio además, ¿eh? Los Apuleyos, aquí no hay de estos, en Roma, es una familia de Roma. Los Apuleyos es una familia romana de verdad, y probablemente, y esta es mi teoría, se llamaba Apuleyo porque la familia suya, donde él pertenecía, en la Lusitania, yo no sé si no tenían alguna relación con el Apuleyo más importante, más famoso, antes de nacer Cayo Apuleyo, que era Apuleyo Saturnino. El único tío de esa familia romana tan importante era un demagogo. Un demagogo es alguien que tienes tú en el Senado para que hable, en fin, bueno, un político a tu servicio, tu jefe de prensa, algo más. Apuleyo Saturnino estaba al servicio de Mario. Amigo, Mario. Y Mario tenía sus intereses en España. Y no muy lejos, bueno, en la parte parcialmente también en la Lusitania. Y tenía aquí su grupo político y sus amigos y no me extrañaría que entre estas relaciones de amistad y políticas entre hispanos y romanos, gente relacionada con las explotaciones mineras de Sierra Morena, de Mario, del Mons Marianus, le pusieran al chavalín Cayo Apuleyo, porque este esclavo, en fin, por poner nombres de lo que a mí me va en mi familia, casi con seguridad. Hay un Apuleyo famosísimo, que es Lucio Apuleyo, que es el escritor del Asno de Oro, pero este era más joven que él. Se debió en vida seguro que Lucio Apuleyo, el tío era fan. Yo, Apuleyo como el corredor. ¿Cómo te llamas, chavalín? Apuleyo como el corredor. Ah, qué bien. A ver si te haces famoso, chaval. Y escribió el Asno de Oro. El nombre, Diocles, este sí que es vulgar. Es un nombre griego, muy extendido en Oriente, aquí también, pero en Oriente significa la gloria, Diocles, Cleo, Klein, glorificada, de Dios, de Júpiter, perdón, de Júpiter. La gloria de Júpiter. Pero es un nombre multirrepetido. Yo creo que le llamaron Diocles de cognomen cuando empezó a gustarle lo de las carreras. Diocles era un auriga famosísimo en Atenas en la época de los 30 tiranos. Fue el famoso auriga del siglo V en Atenas. Y probablemente este va a ser mejor que un chaval que corre ahora, este va a ser mejor que Fangio. ¿Pero quién es Fangio? Pues un corredor de antes de la Guerra Mundial, un tío que era muy famoso en la antigüedad. Pues eso. Le llamamos Fangio porque va a correr, seguramente no dicen otros nombres más modernos, pero pues esto. Le ponen Diocles, que es un nombre muy común y que le pega mucho a un deportista de estos, de esta ralea, con dinero y con poca fuste. Es el, no sé, si yo tuviera que ponerle un nombre a un tío así, ahora mismo, le llamaría el Isra. El Isra. ¿Cuántos Isras hay? El Isra, este es el Isra, este es mi amigo el Isra. Los gimnasios, el Isra, pues una cosa así. Diocles es un nombre que dice poco. Dice todo estos nombres. Son nombres que se lo han puesto, que tienen que ver con sus dueños, sus mentores, también con lo que vieron en el chaval, un auriga desde pequeñito. No dice mucho. Pero bueno, en fin, desde luego él hizo caso omiso a esos orígenes, probablemente con seguridad muy humildes, y acabó siendo quien fue. ¿Y qué dice este tío? Es que no sabemos más. Pero a mí me da igual no saber más. Es que me importa un bledo quién es este tío.
es que me importa un bledo su biografía. A mí me importa su repercusión. A mí me importa para cómo nosotros entendemos el mundo romano y la España romana. Yo soy muy crítico con estas cosas. Nosotros no somos, los que nos dedicamos al mundo antiguo y tal, no somos especialmente hábiles a la hora de dar con la tecla, descubrir espacios nuevos, espacios de interés, espacios que a la gente les llame la atención sobre el pasado romano. Estamos siempre con las cosas nuestras. Le seguimos llamando romanización, que es un concepto absolutamente colonial, del siglo catapum que te mato. La romanización, ¡ay, qué peñazo, por Dios! Colonialismo puro, rancio. La conquista, es lo mismo que hablar de reconquista o el descubrimiento. Que sí, que se descubrió un día, que sí, que se reconquistó, yo qué sé, pero no es eso, hombre, que así nos explica la historia. Y seguimos con eso, dándole, y dale, perico, bueno, pues esto. Somos también muy malos haciendo renovaciones metodológicas, los historiadores, sobre todo los arqueólogos. No nos gusta mucho cambiar nuestros paradigmas y meternos en líos y en complicaciones. Ahora les explico lo que hacen por ahí fuera también con esta nueva arqueología. Yo cuando voy a mi facultad y veo chavales que les dicen, no, mi director de tesis me ha pedido que trabaje sobre esto. Coño, pero si esto es una tesis que hizo fulanito de tal hace 60 años. No me digas que le vuelven a pedir que haga una revisión de un trabajo de hace 60 años. ¿Ustedes imaginan en un laboratorio de bioquímica o de biología molecular que te den para que trabajes sobre una bacteria que ya está estudiada desde hace 125 años? ¿Cuánto tardan? ¿Cuántas décimas de segundo tardan en despedir y cerrar ese laboratorio? No somos capaces. Y entonces estamos enfrascados en estas cosas y a mí no me gusta esta imagen de España que estamos dando, Hispania como la provincia, como algo secundario, como lo provincial. Esto es romano provincial. ¿Esto es romano provincial? O al final resulta que el imperio es una mezcla de provincias sin ningún problema y sin ningún complejo. A ver si resulta que aquí somos más paletos que los galos o que los... Ni mucho menos. Ni mucho menos. Complejos cero. Cada uno tiene lo que tiene, ¿no? Pero nosotros seguimos jugando con eso. Hispania se estudia pues como bueno, el cul-de-sac, donde todo lo que llega del imperio llega aquí, llega tarde, llega mal, llega poco. Nunca se ve siempre España desde fuera, pero nunca se ve fuera desde España. Y esto yo creo que hay que hacerlo. Este es un personaje que nos ayuda a entender el nombre de Hispania en todos los telediarios, todos los fines de semana en Roma. Cuando digo telediarios, me imagino que saben a qué me refiero. En todas las charlas, en todos los mentideros, al día siguiente en el foro, es decir, todos los sitios donde se hace lo mismo que se hace con los telediarios y con los cafés. Este tío estaba en boca de todo el mundo y lo de Natione Hispano estaba en boca de todo el mundo. Así que durante el momento impresionante del imperio, de la época de Trajano, Adriano, en adelante, pues este hombre era la imagen de una provincia que sobrenadaba ante las demás en deportes, en este deporte que era la pasión de la gente. Esto es lo que a mí me interesa subrayar. Quien sea Diocles, nuestra obligación es valorarlo, entenderlo, para saber qué puede significar, qué pudo significar alguien como él. Esto es un poco lo que tenemos que hacer todavía. Vamos a buscarle el hueco que tuvo. Miren, este hombre en su época. Miren, la gente cuando se levanta por la mañana se mira al espejo, saca la lengua, qué feo, qué mal estoy, qué viejo estoy, la lengua está sucia, me duele aquí. Te preocupas de tu aspecto, de tu salud, que llego tarde a trabajar, y cuando sales de trabajar, de tu jefe, no sé quién, y luego llegas a casa y a comer y no sé cuántos, y luego a divertirte, y luego la vida es
una serie de ritos diarios, de un mundo que te aturulla a veces, pero tú buscas los puntos donde te aferras para vivir. Y entre esos es muy importante la pasión. Y la pasión es el deporte. Y quien está encima de esa pasión son referentes en tu vida. Un romano no se levanta y dice, ¡ay, qué mal está el imperio! ¿Qué estarán haciendo unos bárbaros que ni he oído hablar de ellos y que lo mismo dentro de 100 años vienen aquí? No pensaban en eso. Se levantaban, que me duele aquí, a ver si voy al médico y que me cure, o a ver cómo consigo que me... Y luego se acuerdan de sus pasiones, de lo que les llama la atención, de lo que les permite vivir. Estamos hablando de alguien como él. Vamos a colocar a estos anónimos de la historia, por muy famoso que fuera, en 2 epígrafes. Vamos a colocarlos en la importancia que merecen en la historia antigua, en la historia de Hispania. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y además, y esto lo quiero decir, Diocles es conocido, poco, pero si es conocido por algo, es por otra persona como García Bellido. Yo no lo conocí. Sé que tenía un carácter de un endiablado, una persona muy revesada, muy dura, pero yo le reconozco una cosa, y es que le interesaba lo que no le interesaba a nadie. Era un arqueólogo y un historiador muy poco convencional. Primero, conocía el mundo clásico como muy poca gente, incluso hoy. Bueno, por supuesto, más que hoy, pero sobre todo era una persona que le gustaba lo que él veía que daba chicha. Él tiene un libro que les aconsejo que lo encuentren y lo compren, que está en los repertorios, en este que dirigió Juanma tantos años. 25 estampas de la España del siglo I. Un libro de estos, la colección austral, que yo tenía en casa, pero que me ha desaparecido, lo debí de prestar, se ha enfadado y no vuelve. Y por favor búsquenlo y cómprenlo, porque uno se empapa. Probablemente yo sea así porque yo de pequeño he mamado esto. Yo me he empapado antes de nadie de García Bellido y de sus 25 estampas. Coge 25 momentos fútiles, en teoría, de la historia y los convierte en la historia de Hispania. Y tú sabes más de Hispania que ningún otro, sin saber nada de ningún personaje, de ningún emperador. Pues él tiene publicado en la revista Arbor, que era una revista de mucha ínfula intelectual, en el 55, un artículo sobre él, y lo tiene también en el libro este de las 25 estampas. Yo quiero entender que él, hombre, García Bellido no hablaba así, por supuesto, pero él nos cuenta la historia de un Auriga, de una España, de Chonis y Canis, del Isra, que llegó muy alto en Roma, que fue el más famoso de los futbolistas, el que inauguraba las discusiones y cerraba, y que llevaban todas las niñas en la carpeta cuando van al colegio, y todos los chavalillos, el Isra, Diocles, Cayo Apuleyo, un hispano millonario, debía de tener también su fuste, no debía ser tampoco un cualquiera. La gente se apasionaba por este tipo de actividades, no solamente las carreras, el pugilato, las representaciones teatrales. Se vivía con pasión, había dinerito, las apuestas, el dinero volaba. A veces no solamente el dinero, los puñetazos y los navajazos. Y yo me acuerdo cuando yo era jovencito, que yo traducía, me obligaban a traducir a Cicerón, un reaccionario de tomo y lomo insoportable, a Catilina. Catilina, ¿hasta cuándo vas a agotar nuestra paciencia? Y eres una amenaza, nos vas a matar a todos. Llevas una vida irregular, estás por la noche de fiesta, por ahí de juerga con tus amigotes y las chicas y el alcohol y el vino. ¿Y por qué se mete con él? Si este tío mola. Este tío, como dicen ahora los chavales, renta. Este tío renta, este tío mola, ¿no? ¿Y por qué se mete tanto con Catilina? Porque es la pasión de los nobles. Ese mundo de púgiles, de noche, de alcohol, de mujeres, de todo, lo sucio, lo oscuro. Este era el mundo de Roma, el mundo real. Y en España hubo grandísimos actores de esto. Hubo grandes mimos, grandes agones, aurigas, danzarinas, gladiadores. Los hubo, no solamente fue él.
Había un montón de gente que ponían el nombre de Hispania continuamente en los telediarios, en el chiringuito de por las noches de Roma. Esto es lo que yo quiero contar. Lamento caer en esta puerilidad, pero es que es la puerilidad de la vida. Es que esto es la vida como es. Nos parezca bien o nos parezca mal. ¿Por qué en España había tantos? En España tenemos un montón, una red de edificios, de espectáculo, de edificios para este tipo de actividades impresionante, impresionante, impresionante. ¿Saben? Tenemos un montón. ¿Saben por qué? Pues miren, porque cuando España se monumentaliza, entre el siglo, a finales de la República hasta la mitad del primero más o menos, esos 50, 60, 70 años, en ese momento está muy de moda en todas las ciudades romanas hacer lo que estaba prohibido hacer. Teatros, Roma, teatros ninguno, hasta, bueno, teatros sí tenían, pero anfiteatros ninguno, hasta el de Nerón ni uno, de piedra, quiero decir. Circo, era un sitio de correr, que luego le ponían allí, sí, pero nada, era un sitio, una esplanada, ¿no? En ese momento, como ya se empiezan a hacer de piedra, en España, todo el mundo, todas las ciudades. Y eso genera, no sabemos, si esto busca edificios o los edificios buscan representaciones, o las dos cosas. ¿Quién fue antes, el huevo o la gallina? El caso es que a partir de este momento hay una demanda de estas actividades. Y esto es lo que debe de explicar ese éxito de estos deportistas en el mundo romano. Ya saben que hay tres tipos de ludi, los ludi scaenici, el teatro, los gladiatorios y los circenses, que son los de las carreras, más luego el pugilato, el mimo, que luego tiene mucho que ver con el teatro, la pantomima, que eso es otra cosa, son más ridículos, más irónicos, algunos son claramente obscenos. Todos ellos tienen un carácter ancestral. Todos, en Roma esto no se hace porque nos guste la carrera. En Oriente esto se hacía porque las carreras, sobre todo de carros, tienen que ver con los grandes centros de culto. Los centros como el Delfos, como Olimpia, como los Juegos Délficos, Píticos, Olímpicos, y se hacían carreras. Bien, se hacían allí para eso. Aquí en Occidente es distinto. En Roma, estas carreras tienen un puntito, sobre todo, de dedicatoria a los muertos. Lo mismo que los juegos gladiatorios. En los juegos gladiatorios la gente no se mataba ni se pinchaban porque les apeteciera. Eso tiene que ver con las representaciones agonísticas desde época etrusca. Y es que en España debía haber algo parecido. En España había un caldillo de fondo. Y si no, se bajan ustedes ahí abajo, bueno, aquí, abajo no, aquí mismo, se van ustedes ahí abajo a ver lo ibérico de aquí, del museo, y se fijan en esos caballitos y esos guerreros, y verán ustedes, esos guerreros son efectivamente, esos guerreros, o váyase al verlo de Pozomoro, a Madrid, y verán como hay lo mismo que pasaba en Roma, hay un fondo de unas representaciones, unos juegos, que tienen que ver con la muerte, con honrar al difunto, las turmas, los amigos del difunto, representaban probablemente escenas de su vida en su funeral, que luego se grababan en piedra, o incluso los podían representar allí, a menudo podían ser hasta cruentos, con muertes. Y esto en Roma duró toda la vida. Con el tiempo fue perdiendo ese sentido y fue ya más artístico, perdón, más deportivo. Pero esto en el siglo III, no sé qué pasó con unos años de estos catastróficos, y no sé quién dijo, el emperador que se moría, no sé qué. Oye, esto lo que hay que hacer es organizar inmediatamente unos juegos gladiatorios que se mueran 50 o 60 y verás como los dioses no son propicios. O sea, la gente lo pensaba. La gente lo pensaba. De manera que en España había una tradición muy incrustada en el pueblo, en la población, caballos, carreras, deportes. En Roma se crearon muchos edificios y esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó aquí. Entre los dos, pues, miren, aquí tienen una lista de todas las ciudades romanas que tienen edificios de espectáculos. Solamente 3 tienen los 3 tipos de edificio, teatro, anfiteatro y circo. Son las capitales.
las capitales, y algún otro, que no son capitales. Es decir, Tárraco, Córdoba y Mérida, sobre todo Mérida. Ahí tienen, Ampurias, Tarragona, todas ellas. Fíjense ustedes la cantidad de ellos, 1, 2, 3 en algún caso. Fíjense ustedes la difusión que hay de este tipo de edificios. Y eso implica que haya gente que los usa, grupos que los trabajan, donde tienen su sede, donde tienen sus... Y no solamente de carreras, el mundo anfiteatral era el que más también apasionaba mucho. Las carreras son de más alto nivel. Lo que mueve la pulsión más baja, más pasional, es el mundo del pugilato, de los gladiadores, de los puñetazos, de los retiarios, de no sé quién. Estos son los que... Ahí tienen. Germanus, este es un epígrafe, este lo he guardado para un alumno que tengo, que es luchador de Muay Thai, y que se llama Germán. Y digo, mira, te he encontrado uno como tú. Aunque este era griego, samnita, un samnita. Germanus, samnita, de origen griego, nada menos que el tío aprendió a pelear en el Ludus Iulius, en Capua, o sea, el mejor sitio. Este es la mejor escuela de gladiadores de todo el Imperio Romano, la que hizo Julio César en Capua, el Ludus Iulianus. Pues este tío era de allí, este era... En fin, este se le ha puesto de aquí, pero este se le ha hecho para Germán, para que vea que lo suyo viene de muy viejo. El circo, las carreras son la variante occidental del hipódromo, ya lo he contado antes. Yo quiero hacerme una pregunta. ¿Hubo en España un ludus de carreras? Había un ludus en Córdoba, seguro. En Córdoba había un ludus, es decir, una escuela de gladiadores. ¿Ustedes se acuerdan de Gladiator? El Gladiator, como dicen ahora. Gladiator, cuando pasa el tío a Roma, el que era el general, y van ahí todos paletillos que venían de no sé dónde, van pasando por Roma asustados, y de repente pasan cerca del Coliseo, y cerca del Coliseo se encuentran un edificio que a ustedes no les llama la atención, pero ellos en la película dicen, mira, la escuela de los gladiadores. Ellos dicen, mira, tú te fijas en la reconstrucción del Coliseo, pero ellos se fijan, coño, si esta es la escuela de los gladiadores, que aprovechan para poner un epígrafe maravilloso, cum Roma cadet mundus. Si Roma cae, el mundo desaparece. Puesto en la escuela de gladiadores, como si los gladiadores fueran los protectores de esto. ¿Hubo aquí en España un ludus? ¿Hubo una escuela española? ¿Merece que un auriga español se llame natione hispano porque eso signifique que tiene una manera de correr a la española? Distinta a los demás, juega como los españoles en tierra batida o corre en las motos como los catalanes estos que nos están volviendo locos y que algunos no sé cómo va a acabar. ¿Pasaba eso? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Es que es verdad que pasaba, cada provincia tenía entre los gladiadores estaban los tracios, los samnitas, pero también hay galos, hay bárbaros, hay distintas variantes, por eso es tan importante que se citen, imprimen su sello. De hecho, hay epígrafes en los que hablan de problemas entre gladiadores que se llaman samnitas, y dicen, no, yo no soy samnita, soy galo. Pero no, usted va de samnita. No, yo he visto de samnita porque usted lo dice, pero es que nosotros peleamos como los samnitas, con ese escudillo, con no sé qué, con la espada. Había variantes que la gente apreciaba. Pues esto es lo que nos tenemos que preguntar para enriquecer nuestra idea de la España romana. En cada provincia había varios, ya les digo, y en Mérida debía haber algo porque este chavalillo salió de allí. Ahí tienen un circo, una reconstrucción teórica de un circo de estas que hacen en el siglo XVIII, que esto nunca existió, de 3 pisos, nada, todo esto es mentira. Bueno, un circo es nada, un espacio vacío para correr, y que sí, con el tiempo acaban haciéndole una espina central para que no se pasen los carros, y luego le ponen unas gradas, sobre todo para que no se caigan los caballos, nada más. Este es el circo máximo de Roma. Ahí lo tienen. Espectacular. Impresionante, ¿no? Además, para que vean ustedes, bueno, por supuesto, su longitud, las cárceles,
Esta es la pompa, esta es la puerta a pompa. Se entra, se hace un recorrido, todo el mundo gritando, todo el mundo tal, y luego el que gana sale por la Porta Triunfalis, que es esta de aquí. Este es el Circo de Roma, lleno de obeliscos, lleno de estatuas, lleno de... Esto yo tampoco me voy a repetir mucho, no me quiero meter aquí, pero los circos son importantísimos en Roma. El circo hereda, a partir del siglo I, hereda el valor, la atención que habían tenido el teatro y el anfiteatro antes. Los teatros pierden muchísima comba a partir de finales del primero. ¿Saben por qué? Porque es que se ha pasado de moda el teatro. Se ha pasado de moda. Hay otras cosas que no necesitan un teatro para hacerse. Las representaciones del segundo, del tercero, del cuarto, no necesitan un teatro, casi molesta un teatro. Son las pantomimas, son otras cosas, necesitan espacios más variados. Es como las óperas. En cada momento de la historia de Roma hubo un edificio, pues como nosotros, en el siglo XIX, que se hacía en las ciudades europeas, óperas. Antes hacían catedrales, óperas. La burguesía quiere su ópera. En el siglo XX ya no se hacen óperas. En España se hacían, ¿cómo se dice? Plazas de toros. Todas las ciudades tienen su plaza monumental, la de Madrid, y la de México más grande y la otra más grande. Cuando ya han apitado tanto, los primeros que han querido dejar de ser, quitan las plazas de toros. Y ahora lo que hay son estadios de fútbol, que son lo más importante, y dentro de unos años no sé qué será. Ahora, ¿por qué no se hacen óperas? Porque nadie necesita un teatro de la ópera para hacer una ópera. Se necesita un teatro de ópera para hacer ópera antigua, pero se hacen en cualquier sitio, en una plaza pública, se hace en un polideportivo. Las grandes obras del teatro, estas que se hacen ahora de mucho movimiento, ya no se hacen en teatros, no se pueden hacer en teatros. El circo es el que concita más interés desde el siglo I al siglo V, VI, VII. Ahí tienen el circo máximo, y esto es muy importante. Es el sitio donde los políticos aprovechan para hacerse ver y ser vistos. Aquí hay que venir, si no te invitan a estar cerca del pulvinar, que es esto, esta especie de sitios que tienen ellos, con el director del juego, no eres nadie. El palco de Bernabéu es esto. Si no estás aquí, no eres nadie. Y con el tiempo, esto fue a más y a más y a más, esto es el circo de Cesarea, en este caso es Oriente, en Cesarea Marítima. Está al lado del mar, es precioso. Miren ustedes el pulvinar este de abajo, miren ustedes cómo es. Se mete prácticamente dentro, casi interrumpe. ¿Por qué? Porque ellos se meten en el medio. El político se tiene que meter en medio de esto. Se aprovechan también para los desfiles, para la propaganda, para la publicidad política. Miren qué impresionante debía ser, esto es de ahí de Cesarea, miren qué impresionante, el Palacio de Herodes, al lado del mar, el Palacio de Herodes, y luego en el Palacio de Herodes, unido por un trozo de playa, que es el circo, el hipódromo, una parte del cual no existe y es el mar, acaba en el templo de Augusto, en el propio puerto, es decir, un numerito. Estos edificios forman parte del paisaje de la ciudad. Cuando me he venido aquí hoy, en el AVE, hoy, como hay un partido de fútbol, estaba toda la estación de Chamartín llena de gente que va al fútbol. Todo el mundo, camisetas o con bolsas que venían del Bernabéu de pagar. ¿Entienden lo que significa eso? ¿Entienden por qué en una ciudad es tan importante un edificio de estos? Que porque la gente no va solamente una vez al año o 3 veces al año, viven allí, van mucho allí, se hace vida allí. Hasta en época turca. Esto es lo que quedaba del famoso hipódromo de Estambul, de Constantinopla, en época turca. Mírenlo, o sea, miren, no sé si reconocen esto. Este es el tesoro las 3 serpientes estas de los signos que estaba en Delfos, que se la trajeron aquí, ahí lo tienen. Y este es el obelisco de Teodosio, y esto. Bueno, pues miren, donde está al lado del palacio de los sultanes
turcos tenían una especie de ventana a este sitio, que funcionaba como plaza, mentidero, lugar de reunión, de desfiles, donde se muestra el poder. Desde época antigua, ahí lo tienen. El emperador en el pulvinar, dirigiendo los juegos. Por eso es tan importante este mundo. ¿Cuáles son estos circos en España? Mérida. 400 metros. Un barrio entero, ¿eh? Un barrio entero de Mérida ocupa este circo. Espectacular. Es el más grande, sin ninguna duda, es Mérida, claro. ¿Qué vamos a pedirle? Miren, aquí impresiona, ¿eh? Estas imágenes, no sé si lo han estado allí, dentro, muy poca gente se acerca, pero es impresionante este circo. No tiene una gran estructura construida, pero es impresionante. Tarragona. El de Tarragona debía de ser el mejor, sin duda. El de Tarragona estaba además separando la ciudad de la terraza superior del templo de Augusto, o sea, el sitio más importante y sagrado, ¡pumba!, para ellos. ¿Por qué? Pues por una razón, porque Tarragona es una ciudad militar. Y por esa razón, los juegos de circo tienen que ver con ese mundo de la carrera, de los agones. Fíjense, es lo que les gusta a ellos. Miren aquí, al lado del pretorio, vean aquí, esto es el final del circo, esa parte arcuada. Así sería. En una foto, un montaje muy bonito, a mí me gusta mucho esto. Un montaje actual sobre lo que se ve de Tarragona ahora, cómo sería el pedazo de circo de la Tárraco romana, de la capital de la tarraconense. Y claro, estas son las voltas de Sant Hermenegildo, las bóvedas de abajo. O sea, este sí que era un pedazo de circo. Ríete tú del de Mérida. El de Mérida era más grande, pero ríete tú del de Mérida. Este era impresionante, ¿no? Uno que la gente ni conoce, el de Toledo, es la gran vergüenza de Toledo. Una ciudad como Toledo que tiene de todo y parece que le sobra algo. Le sobra este monumento que es impresionante, el Circo de Toledo, en Vega Baja. Es impresionante este edificio. Y está allí que no se puede ni pasar de cagadas de perro, de jeringuilla. Es verdad, las cosas como son. Me parece que sobra en esta región y en esa ciudad, le sobra un monumento como este. Ya sé que tienen muchos, pero no sobra ninguno. Miren, esto es una foto aérea de Vega Baja, y miren qué bien se ve este circo. Mírenlo, la zona esta de venta del aire, que es la conocida de siempre. Allá hay un arco conservado todavía, pero es que las estructuras del Circo de Toledo son espectaculares. Y además les voy a decir una cosa, esto es Vega Baja. Aquí, en época romana tardía, estaban los palacios, no les villas, palacios de gente de mucho valía, y cuando llegan los visigodos y establecen aquí la capital, que no se meten en la ciudad, al principio, se quedan aquí, se quedan en Vega Baja, aquí hacen sus palacios, aquí se convocan los primeros concilios, no se quieren meter en la ciudad católica, ellos no son católicos, son arrianos, y se quedan aquí, y miren lo que buscan. Ellos tienen enfrente, por la zona del Cambrón, a los romanos católicos, que son todos los de Toledo, que a menudo son, y ellos, para mantener un poco su independencia, hacen su palacio y su capital arriana, la hacen abajo, en Vega Baja, en los chalés que han expropiado los ricachones, pero en el circo. Buscan ese lugar donde, como en cualquier otro punto del mundo bizantino, del mundo oriental, se manifestaba el poder tradicionalmente. Esto tiene más enjundia de la que creemos. Córdoba, está sin excavar, pero impresionante. Miren Córdoba, nada menos que Córdoba, la capital de la Bética. Miren la calle principal. Miren cómo pasa al lado del anfiteatro, llega a su foro, sigue por su vía, acabará, y miren dónde acaba, en el circo. Este edificio estaba abierto. Este circo estaba abierto. Aquí la gente entraba y salía. Y si tenían que pasar, pasaban por el circo para salir de la ciudad. Y fíjense por dónde entraban al circo, por la Porta a Pompa, y salían por la Triunfal, por la Prima Meta. Es decir, la gente para entrar y salir podían optar
salir por un edificio de estos, como en otros sitios era por el teatro. Los teatros son escalinatas para subir a las partes superiores de los foros. Como en Tarragona el circo es una escalinata para subir a la zona de Augusta. Y la gente andaba por allí, por un edificio público de espectáculos que estaba abierto todo el día. Fíjense qué impresionante el jueguecito que les daba esto en Córdoba. ¿Cómo no va a haber afición? Ahí lo tienen. Y salías y había un témenos con el templo correspondiente. ¿Cómo no va a ser famoso esto? ¿Cómo no va a traer gente? ¿Cómo no va a traer pasión? ¿Cómo no va a traer fama? Miren la reconstrucción, que es preciosa. Salgan ustedes de Córdoba, pasen por aquí, por cualquiera de estos arcos, el que esté abierto, por la Porta a Pompa, sigan andando, que esto está lleno de gente, quizá para mercadillos, quizá para yo que sé qué, y salgan ustedes por la Porta Triunfalis y váyanse fuera. ¿Cómo no les va a gustar? Otro sitio, Calahorra, este está excavado de antiguo, no se sabe mucho, pero fíjense qué bien se ve en foto aérea. Calahorra, tenía este es una foto que desapareció, todo esto lo volaron, ¿eh? Molesta mucho esto en las ciudades antiguas. Como no es bonito, en el siglo XVIII bombardearon no sé cuántos meses con un cañón de artillería el anfiteatro de Itálica, a ver si lo podían tirar porque eso molestaba mucho. No pudieron. Lo que queda del anfiteatro de Itálica está salvado del bombardeo de la artillería que molestaba este edificio. Pues esto fue en Calahorra. Hoy en día lo que queda es esto, pero bueno, en Calahorra tenían un buen... En Valencia tenían un buen circo. Había afición. En Sagunto se habla, no estoy muy seguro, pero se habla de un circo también. Este es también muy tardío, del siglo II. En Santiago do Cacém, en Portugal, chiquitito, pero fíjense, qué preciosidad. Esto estaba por todos sitios, esta es la pasión. Una ciudad pequeña, Calahorra, Santiago de Cacém, que no sé qué ciudad será, tenían un equipo de fútbol que por lo menos en la Copa del Rey jugaba en primera. Y marcaba, y la gente se emocionaba, y la gente se obliga. Claro, ¿cómo no? Aquí está, y esto es el museo actual, pero miren la parte, la prima meta. Bueno, pues hay un montón. Probablemente el mosaico de Gerona se refiere a un circo de verdad que hubiera en Gerunda. Como probablemente el de Barcelona también se refiere, aunque es que tiene tantos nombres, que con tanto detalle que esto es una Champions League. El mosaico de Gerona, el de Barcelona, son la Champions League puesta en foto, como los niños que los compran en cromos y lo tienen ahí, pues lo mismo. Probablemente se refiera a algo que existiera de verdad. Hay gente que piensa de todo. Es más bonito la reconstrucción que la realidad, pero no, es impresionante. Esta es la vida de los aurigas. Esto es un auriga. Miren qué arrogante, con sus caballos empampanados ahí, piafando, que esto no lo pueden hacer el carro, pero bueno, victoriosos, con ese auriga tan ufano dirigiéndolos, ese mundo de jugarse la vida, de correr, ahí lo tienen. Van con su vestido de auriga, van con una especie de saco, muy corto, que lo llevan cogido con tiras. ¿Saben por qué? Porque las riendas las llevaban cogidas al cuerpo. Conducían con el cuerpo. Se ponían las riendas aquí y tiraban y estiraban y el caballo giraba porque necesitaban las manos, una para dirigir el remo y la otra para... Lo hacían claro, montaban unos numeritos, unos gestos, unas gesticulaciones. Por eso necesitaban llevarlo todo atado, porque a veces se liaban la cuerda y salían despedidos. O si volcaba el carro, eso se ve en las películas. Y llevaban un cuchillo para cortarlo. Como los buceadores, pues acaso se quedan liados, cortar y salvar la vida. Que era una cosa arriesgada, ¿no? En fin, esta es la imagen que los niños ponían, las chicas llevaban en sus carpetas y los chicos pintaban en sus... Esto es un relieve funerario en Roma. Ahí se ve la meta, la palma del vencedor, los niños, los que iban dándole al caballo de comer, los caballos piafando. Estos son los delfines, marcando el primer tiempo, la remontada. Esos delfines que cada vuelta caían y marcaban el número de los rounds,
que quedaban. Esta es la vida, el mundo, la pasión. Los niños de pequeños jugaban a esto. Esto no es simbólico, como dice, esto hay un montón de representaciones. Los niños de pequeñitos les ponían, no sé por qué, pavos y gansos de estos, deben de tener mucha fuerza. Y los tíos conducían carritos que les uncían a ellos con estos animales, a veces hasta con avestruces, que agárrense. Los niños jugaban a esto, desde pequeñitos ya les obligaban. Y por supuesto, emperadores que ponen circos, teatros, en fin, las escenas, los mosaicos, con los nombres, eran famosísimos, Pantaracus, Floromos, no sé cómo, Quequilianus, la gente se lo sabía, se lo sabían de memoria. Es este mundo, el que la gente, en cuanto dejaba de preocuparse, empezaban a soñar, aparecía esto. ¿Quiénes son? A mí me llama mucho la atención porque hay muchísimas analogías con el mundo actual. Marcianus Nica, que venza Marciano. Cristiano Siu, pues lo mismo. Los gritos de que gane él. Los niños hacían grafitis, vendían cromos con representaciones de secundus, prime no sé cómo, vale tú. Los niños hacían dibujos. Yo me hacen esto y los mato, en la casa. Estos son gladiadores. Raecius Félix ganó no sé cuántas veces, yo qué sé. Me hacen a mí esto y esto es de una casa, pintado allí en la pintura. Esto es un avenatio, pero esto es de un niño romano, aunque parezca otra cosa, esto es un avenatio, está ahí un tío cazando a un toro, un animal, yo qué sé. Pero esto lo ve al chaval y lo mato, es como pintar en las paredes de una casa. Han encontrado uno de este tipo en Alcalá hace 2 días, no lo han publicado, pero el otro día lo vi. Ahí lo ven, no ven, este sinvergüenza. Un avenatio de un tío que está cazando un ciervo en una pintura de estas romanas para matarlos. Pero es lo que hacían los niños, es lo que hacían los mayores en cuanto podían. La vida la decoraban con la pasión. Este es el epígrafe de Diocles. Ha sido impresionante. Este es el epígrafe. Un Diocles que es esto. Que es esto. Un personaje inalcanzable, famoso, reconocido. Paulus Nica, todos Nican. Esto es un mosaico que se ha perdido de Roma, en el que aparecen lo mismo. Cada corona es una victoria. El palmarés, no sé de quién, pero esto es un palmarés. Qué pena que este mosaico no se haya conservado, porque el dibujo no tiene, pero es esto mismo, que los niños tienen también. Todo lo que ha ganado Fernando Alonso. Lo mismo, es lo mismo. Su vida privada. Esta es la vida de los infames. En latín, en Roma, la infamia es un grado jurídico. La infamia es unas personas que tienen restricciones en su vida, aunque son libres, o pueden serlo, tienen restricciones civiles. No pueden llegar a ciertas actividades ni ciertos trabajos, está prohibido, porque no pueden. Son gente que vienen, o bien debían de haber muerto y han vivido porque se han eximido, por ejemplo, de la muerte en el anfiteatro, en las luchas gladiatorias, salvaban la vida, luchaban por la vida, o cosas así. Eran infames. Esta gente infame, que tenían tan poco aprecio por el que dirán, porque no eran nadie, todo lo cifraban en esta fama rápida, con dinero, con brillo. Los infames, gente del pueblo, delincuentes, penados, campesinos, peregrinos, gente que caía en la esclavitud por deudas. Esta gente que, pues eso, vive rápido, vive poco, vive no sé qué, muere joven y tendrás un cadáver bonito, pues esto. Que ganaban mucho dinero, que lo dilapidaban, con una vida irregular, que eran muy atractivos para las mujeres, que vivían muy bien. Faustina la Mayor se contaba que su hijo Cómodo bajaba a pelear a los anfiteatros, Se ve en la película de Gladiator, pero lo hacía de verdad, Cómodo. Y dicen que le gustaba mucho eso de los gladiadores, porque cuando tuvo a Cómodo, estaba pensando ella, seguramente en la anestesia, estaba pensando en gladiadores. Sí. Estaba pensando en gladiadores. Lo mismo quiere decir alguna cosa de Cómodo, pero bueno, no creo.
marcan la vida de la gente, marcan la vida de los patricios, de la gente común, de los niños, de todo. Esto es un epigrama de Marcial, que van a hablarle, cuando venga el próximo día Manolo Martín Bueno le dicen, nos ha puesto una cosa de Marcial, un epigrama a un gladiador que se llama Hermes. Hermes, placer romano del siglo, instruido en todas las armas, gladiador y entrenador, terror y temblor de su escuela, a quien teme Helios, pero solamente él, ante quien cae ad volante, que no sé quién es, pero solo ante él, que solo se suplanta a sí mismo, anda, que también, Marcial te habías pasado, altivo con su lanza, amenazante, como no sé quién, temible, gloria de Marte. Esta es la vida. Esta es la vida que latía, de verdad, en Roma. Algunos tienen epígrafes funerarios que te mueres, hay sobre todo gladiadores, que eran guapos. Decus puellarum, el capricho de las nenas, así tal cual, Decus puellarum, lo siento, se dice así, el capricho de las nenas. Suspirum puellarum, pues lo mismo, suspiro de las nenas. Puparum dominus, dominus, el macarra de las titis. Puparum, no voy a traducirlo bien. Juvenal dice que Epia, una señora que estaba casada con un senador, dejó a todo para irse con un, atención, Sergolus, el sergiecillo, el Isra, y se fue con él, un gladiador, a vivir a la Alejandría, que allí aquello es muy grande, y no nos conocen. La gente perdía la cabeza. Plutarco dice que la madre del prefecto del pretorio de Roma, Nymphidius, como los hijos de Diocles, ya no sé si no hay que hablar de esto, algún día habrá que estudiar esto mejor, ¿no? Y se fue, que fue seducida por un gladiador, nos ha jorobado. Tertuliano dice, bueno, Tertuliano es que era muy reaccionario, los hombres entregan su mente y su alma a los gladiadores, las mujeres también sus cuerpos. Es lo que se llama ahora marroneo. A los ricos les gusta ahora el marroneo. Les gusta estar con los boxeadores, con los peleadores, con los mafiosos, el rey de Marruecos, ¿no? Ha salido, ¿no? Pues eso. Esta es una estampa de unos vencedores. Miren lo que les dan a los aurigas, una corona de la victoria. Miren, miren, miren. Esto, bueno, esto es el equivalente a esto, a levantar la Champions, ¿no? Y los tíos lo ponen en un mosaico. Miren, estos son unos aurigas. ¿Se fijan bien en sus brazos? ¿Cómo los llevan los niños? ¿Qué llevan puestos? Las coronas. ¿A qué les suena esto? Este es McGregor, un luchador de MMA. Este, como pelea en Thai, se pone una cosa ahí como China o algo así. ¿Quién más? Militao. Este lleva iconografía más mixta, entre José Cristo y cosas de... En fin. ¿Quién más? Este que lleva ahí todo lo que ha ganado con copas, pero que su médico le debía decir que no tomara tantos anabolizantes porque tiene las venas a punto de reventar. ¿Tengo que explicar esto? ¿Tengo que explicar quién es este? Que pone aquí una fecha y pone Mom, Dad, que se nota que sus hijos van a un colegio inglés, mamá, papá, anda, que... y luego abajo Adriano, que es su hijo, y un José Cristo, y luego un número en romanos, que se note que ha hecho eso, y un reloj de estos así fofo, como los de Dalí. Este dice que le gusta el arte. Esto es una auriga. Esta es la vida de una persona famosa, millonaria, con una vida no de infamia, pero en la que, por cierto, sus hijos y sus mujeres son archiconocidas y tienen historias de todo, de casarse, de no casarse, de todo. Esto es lo que es este hombre. Esto es una auriga. Esto es una auriga. Este es el mundo que es conocido de toda la vida. En Roma es fundamental. Esto es una representación. Yo creo que esto para jugar en las termas de Roma se había pintado el Circo Máximo, y yo creo que esto era para jugar a las chapas. Sí, no, en serio, sí. Porque además coinciden con las metas y estas columnas. Yo creo que es una cosa, un sitio para que la gente, mientras estaba en las termas, jugaban a las chapas aquí con el circo. Esto de aquí, señores, que ha desaparecido, para vergüenza nuestra, hace unos años, es el caballo de Palencia, de la villa esta, Villa Posídica, en Dueñas. Está desaparecido. Esta figura de caballo, esto no es una figura, esto es un retrato. La gente conocía los caballos, los pintaba como son. Conocía a los gladiadores, conocía a los
pero hasta época tardía. ¿Saben lo que es esto? Esto es San Miguel de Liño, prerrománico asturiano. Miren qué representación tiene. Esto duró toda la vida en España, toda la vida. Este es un gladiador, un auriga, un gran auriga. No es Diocles, pero merecería que fuera él. Esta es la imagen que nos quieren transmitir. Personajes intelectualmente un poco planos, millonarios, famosos, encumbrados. ¿Lo ven? Y ya para acabar les voy a hablar de una auriga de mi pueblo. Yo no voy a dejar de hablar de mi pueblo, yo he venido aquí a hablar de mi pueblo. Hay uno de mi pueblo que no era tan famoso como Diocles, pero que es este. Es un epígrafe que se conserva en el Museo de Cuenca, no se lee prácticamente nada, pero a los dioses manes, a Aelio Hermerote, otro Hermes, otro Isra, auriga, que murió, traducen siempre, no sé por qué, en fin, estas cosas que hacen los epigrafistas, que murió en Elche, porque parece que el ki este es de iliki, que podría ser. En Elche hay mucho marroneo, hay muchos epígrafes en torno a Elche. Elche debía dar mucho de sí. Con 23 años, un pobrecillo, ves, es que era un desgraciado. Y entonces alguien, su padre, siervo de la República, siervo público de Valeria, a su hijo incomparable, se lo dedica, y miren qué cosa más bonita. Miren qué pena, con cuánta pena un padre se despide de un hijo famoso que lo ha dejado demasiado pronto. Viajero que pasas a menudo por aquí, lee esto. He nacido antes que tú. Te vas a ver como yo. Disfruta de la vida, como yo he disfrutado. Hónrame, no porque sepas quién soy, sino porque yo disfruté y tú haz lo mismo. Y te estoy diciendo, hasta después de la muerte, disfruta, fruere vitam, disfruta de la vida. Hay ya para acabar, esto es una cosa que han hecho de este auriga español, de Hermerote, del mío, no de Diocles. Hay unos cómics de estos que a mí me parecen malísimos, que son muy famosos, que llevan ya... Ay, perdón, no sé qué he hecho. Hay no sé cuántas ediciones distintas. El cómic es buenísimo en grafía, pero malísimo en lo demás, y cuenta la historia. Esta es la historia de cualquier auriga. Un chavalín jovencito de la zona de España que vive en el campo, esclavo de alguien importante que está con caballos desde pequeño, que le ven la gracia, que el tío es un macarra, un cani, el Isra, por las calles de Valeria con su caballo metiendo ruido, por las noches despertando a los vecinos, pero que de repente un día salva a alguien con un caballo encabritado. Y dicen, este chico vale, lo promocionan, lo mandan a Roma y acaba siendo Hermerote o Diocles o cualquier otro. Por si les interesa, aparte del libro de García Bellido, hay alguien ha escrito un libro sobre la auriga de Hispania, sobre Diocles. Yo no lo he leído, pero es que últimamente me llevo muy mal con esta novela histórica. Y esto es todo. Me he extendido mucho, pero...